A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buen mediodía, amigos. Les habla Marcos Melasi. Al igual que todas las semanas, queremos comenzar agradeciendo aquellos mensajes que hemos recibido por el 099-259-811 y a través de Facebook Martín Aguirre Zavala. En esta ocasión, mandarle un saludo especial a Mario de Punta Carretas, a nuestra buena amiga Pelusa allá en Maldonado y del litoral a Álvaro Gastán en Dolores, María Rosa en Cardona y a esa barra de la lista 206, esa lista juvenil en Fraiventos que está poniéndole todo el color a estas elecciones juveniles. A ellos nuestro especial agradecimiento y saludo en esta ocasión. Martín, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Estimados amigos, hoy como siempre entramos en vuestras casas, asumiendo la invitación que nos hacen cuando sintonizan el dial para poner un poco de esperanza. Estos últimos encuentros que hemos tenido por la vía radial han estado marcados por una crítica ácida a todo lo que ha estado pasando con respecto a Pluna y otras cosas. En general, la gente nos reclama muchas veces de buen modo y para bien que pongamos la esperanza, que para dónde va el Uruguay. Y creo que hoy nosotros, por suerte, tenemos algo interesantísimo que contarles, que pasó el día martes, que tuvo el corolario en realidad el día martes en la Casa del Partido Colorado, en una jornada magnífica de fiesta republicana, en donde se culminó un ciclo que se llamó Mercosur sí o Mercosur no, y que contó con la presencia en una primera instancia de las fuerzas sociales que discutieron si Mercosur sí, si Mercosur no, después una visión de los economistas, Mercosur sí o Mercosur no, y culminó el martes con una formidable fiesta republicana que fue recibir en la Casa del Partido Colorado a los expresidentes, el doctor Vázquez, el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y el doctor Valle. Los cuatro expresidentes que tuvimos los orientales después de la dictadura, desde el retorno de la democracia, estuvieron juntos y concurrió a esa convocatoria muchísima gente de todos los partidos, gente muy encumbrada, ¿no? Tuvimos la presencia, además de notorios senadores y diputados de todos los partidos, la presencia también del presidente del Partido Independiente, el licenciado Mieres, que acompañó también esta jornada, la presencia de los presidentes de todos los partidos, del Partido Nacional, el senador Heber, la senadora Xavier del Frente Amplio, y legisladores de todos los partidos, y gente muy diversa, de muy diversa extracción, interesada, creo, por dos cosas. Interesada por la temática, porque la temática de la integración internacional del Uruguay es muy importante y cada vez es más importante, y también interesada por esa convocatoria a todo el espectro político del Uruguay a discutir y a conversar sobre los temas más importantes. Y eso sí que creo que es una fiesta. Es decir, todos los republicanos bien nacidos tenemos que salir con viento en la camiseta de un evento como ese, porque en realidad estamos discutiendo en serio y al más alto nivel y entre todos en nuestra propia casa, con gente que a veces discrepamos profundamente, pero con la cual tenemos que construir los puentes para construir el futuro ese que todos queremos. Y ese es el precio que hay que pagar por hacer los sueños realidad. El precio de discutir con altura, de discutir en serio, de discutir con honestidad intelectual las cosas que hay que hacer. Entonces, lo principal de ese evento es eso, la reafirmación de una vocación republicana de todos. Convocada por el Partido Colorado, sí, pero de todos, porque todos asistieron a esa convocatoria, diría yo que con júbilo. Es decir, realmente se vio alegría en la gente de participar de una reunión como esa
y en alegría en los militantes y en los dirigentes de todos los partidos. Y eso le hace bien al Uruguay, le hace bien a la vida de mis hijos y a la vida de los hijos de los demás, y le hace bien a las futuras generaciones, le hace bien que el país mire en el largo plazo, que el país trate de acordar cosas para construir el mañana. Y la política exterior, ya metiéndonos un poco más en la temática del tema, es un tema esencial para un país como el Uruguay. El Uruguay es un país que precisa su política exterior y una buena política exterior desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, porque el Uruguay existe por dos cosas. Existe porque se creó una nacionalidad oriental. Se creó una nacionalidad que nació allá en el Éxodo, ¿no? Nació cuando los orientales nos encontramos solos con nuestra conciencia, solos con nuestros principios, solos con nuestro jefe, solos con don José Artigas. Ese día, o esos días, en esa gesta, nace una nacionalidad propia, una forma de sentir que después acumula otros grandes aportes, como el de don Pepe Valle, como el de José Pedro Varela, como el de Aparicio Saravia, como el de mucha otra gente que fue construyendo ese sentirse de una determinada manera, como Peñarol y Nacional, o Nacional y Peñarol, como muchas cosas que fueron convocando a los orientales a sentirnos más nosotros mismos y a diferenciarnos de los demás. Pero lo otro central fue nuestra política exterior, es decir, un país pequeñito, inserto entre dos grandes potencias, necesita para vivir del derecho internacional y de sus relaciones internacionales. Y por eso es tan importante en el plano político, nuestra política exterior. Pero en el plano comercial, en el plano de la vida económica de cada uno, en el plano de la vida de cada una de las familias del Uruguay, también es esencial. Porque el Uruguay vive de lo que le vende al mundo. El Uruguay no puede vivir sustentablemente y competitivamente. Y si cuando digo competitivamente quiero decir igual o parecido a lo que vive otro ciudadano en otro país del mundo desarrollado, no puede vivir si no vende algo de su trabajo al exterior. Una parte importante del trabajo de los uruguayos tiene que ser colocada en forma de bienes o de servicios, en forma de carne o de leche o de manteca o de yogur o de arroz o de programas de computación o de servicios de turismo o de servicios bancarios. Pero una parte muy importante de eso tiene que ser vendida afuera, al exterior. El Uruguay vive de lo que le vende al mundo. Y como el Uruguay vive de lo que le vende al mundo, el Uruguay, en un mundo que es difícil, tiene que negociar con el mundo que le bajen los impuestos a los productos que vende y a los servicios que vende. Cuando la gente habla de los aranceles, cuando uno habla de un arancel, habla de un impuesto que el país que vende le paga al país que compra. Cuando uno dice un arancel del 27% para las carnes uruguayas que van a Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que le vende el Uruguay a los Estados Unidos, en los Estados Unidos paga 27 pesos de impuestos. Es decir, es un socio afuera, un socio para vender el trabajo de los uruguayos. Bueno, eso es lo que cae, eso es lo que baja cuando uno hace un tratado de libre comercio o hace un convenio de caída de aranceles. Y eso es muy importante en el mundo de hoy, y es mucho más importante aún para el Uruguay. Entonces, esa propuesta Mercosur sí o Mercosur no, que es una dicotomía extrema, me parece que nosotros tenemos que tomarla como un gran desafío nacional. El Uruguay no puede estar sometido a la voluntad de Brasil ni a la voluntad de Argentina. Tiene que pelear fuertemente para insertarse en el mundo. Y eso es una construcción muy fuerte, muy importante, que hay que hacer. Hay que ir a golpear las puertas de México, golpear las puertas de China, golpear las puertas de Corea, etc. Y no quedarnos encerrados en el Mercosur. El Mercosur tiene que ser cada vez menos un proyecto político y más un proyecto comercial,
como lo fue originalmente, y un proyecto comercial donde se exija de alguna forma el cumplimiento de los deberes que los países tenemos entre nosotros. Y eso solo es posible cuando existe la libertad de ir a otro lado, de golpear en otro lado. Si el Uruguay queda encerrado en el Mercosur, pierde la libertad de actuar fuera de él. Y si pierde la libertad de actuar fuera de él, pierde también la capacidad de negociar dentro de él. Es decir, cuando uno tiene una negociación, aún en la cosa más elemental, uno tiene que tener la libertad de hacer otra cosa para poder negociar con libertad y con fuerza las condiciones dentro de una cosa, dentro de una relación. Si nosotros tenemos un solo proveedor o proveemos a uno solo, perdemos la capacidad de regatear, de negociar con eso. Entonces Uruguay, y eso es muy importante, tiene que marcar a fuego su capacidad de negociar con el resto del mundo y reducir el Mercosur a un ámbito más pequeño, es decir, menos político y más comercial, pero que además realmente se cumpla las condiciones que están pactadas. Y eso nos está faltando realmente. Y nos está faltando porque creo que no hemos tenido una construcción global global digo, de todos los partidos e integral con el mundo, de buscar esa inserción internacional, construir ladrillo sobre ladrillo esa inserción internacional. Hemos desmantelado buena parte de la capacidad que tenía la Cancillería, hemos destruido mucho valor de nuestra política internacional y debemos empezar a construirla. Y eso se hizo muy bien desde el vamos el martes en la Casa del Partido Colorado, cuando tratamos de juntar y juntamos a todos los expresidentes para discutir al más alto nivel el derrotero de la política exterior uruguaya. Ese es, como decía yo antes, pagar el precio de hacer los sueños realidad. Los sueños de los uruguayos pasan por una política exterior agresiva, en el buen sentido, para construir un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.